Los Crips son una de las pandillas más peligrosas que existen en los Estados Unidos. Se dividen en diferentes conjuntos y además son una de las bandas más extensas que existen en el país. Más de 40.000 personas pertenecen a un conjunto diferente de esta, desde la persona más pobre hasta varias celebridades. Se identifican con el color azul y a lo largo de su historia han estado envueltos en múltiples delitos. Hola, ¿qué tal colegas? Yo soy Miguel de Rappermod y en esta ocasión les estaré contando, como ven en el título del video, la historia de los Crips. Todos cuentan la historia de su batalla contra los Bloods, su principal rival, pero nadie cuenta cómo fue que realmente inició todo esto. Por eso me he tomado la tarea de investigar lo más que pude para contarles a ustedes cómo es la verdadera historia. Cómo fue que Raymond Washington y Stanley Toki Williams juntaron fuerzas para fundar a los Crips. Toki Williams una vez se autoproclamó como el único fundador de esta, pero lo que es cierto es que Raymond Washington también contribuyó mucho en este proceso. A continuación te explicaré todo. No olvides suscribirte y dejar tu like al final del video. Ahora sí, comencemos. Para entender cómo inició todo esto, primero que todo debo contarles la vida de sus dos fundadores. Por un lado, Raymond Washington nació el 14 de agosto de 1953 en Los Ángeles, California. Creció en el lado oeste de South Central, en la calle 76, ubicada entre la avenida Wadsworth y Central Avenue. Durante su crecimiento estuvieron presentes varios conflictos que se generaron en Los Ángeles para ese tiempo. Vivió la segregación racial y hasta tuvo que presenciar los disturbios de Watts que ocurrieron en 1965 cerca de su casa. Para la época estaba activo el Partido de las Panteras Negras, una organización que se formó con el fin de acabar con las pandillas de Los Ángeles y así traer la paz a los barrios más peligrosos. Todos esos eventos hicieron que al crecer Raymond desarrollara una mente diferente. Su personalidad se hizo más fuerte que la de cualquier otro joven en su vecindario. Durante su vida a la escuela se involucró en muchas peleas, no permitía que nadie lo molestara. Es por eso que fue expulsado de casi todas las escuelas a las que asistió. Al igual en las calles no se dejaba de nadie. Eso hizo que pronto fuera muy conocido como uno de los chicos más rudos en el lado oeste de Los Ángeles. Su pasatiempo se basaba en alzar pesas y boxear durante toda la semana, desarrollando una gran masa muscular. Nadie quería toparse con él. A la edad de 15 años se integró a una de las pandillas que se habían formado cerca de su vecindario, Eastside Avenue, siendo así uno de los miembros más jóvenes de esta, pero pronto tendría un problema con el hermano menor del fundador de esta. Terminaron diéndose a los golpes y al final de todo Raymond se retiró. A sus 16 años decidió crear su propia pandilla, pero no con el fin de causar polémica ni nada por el estilo, solo para defenderse de las otras pandillas que molestaban a su vecindario. Tomaron el nombre de Baby Avenue y luego se les añadió la palabra Crip, que en español significa cuna. Crips porque la mayoría de sus miembros eran menores de edad. Raymond reclutó a una cierta cantidad de jóvenes y su nombre comenzó a ser escuchado aún más en el lado este de su localidad. Luego, a través de un amigo en común, Raymond conocería a Stanley Williams, también conocido como Toki, quien también había reclutado un grupo de jóvenes para así defenderse de pandillas fuera de su vecindario. Lo mismo que Raymond estaba iniciando, pero déjenme contarles su versión y cómo fue que también se hizo miembro fundador de los Crips junto a Raymond Washington. Stanley Williams nació el 29 de diciembre de 1953, solo 4 meses después de que Raymond Washington también naciera. Su madre dio a luz a él cuando solo tenía 17 años de edad, en la ciudad de Nueva Orleans. Desde muy pequeño su familia lo apodó Tuki. Su padre pronto los abandonaría, razón por la cual su madre tuvo que hacerse cargo ella sola de él. Para la época se le hacía muy difícil conseguir dinero para mantenerlo, así que cuando Tuki tenía alrededor de 6 años de edad, en 1959, su madre decidió irse con él a Los Ángeles, California, en busca de una mejor estabilidad económica. Al llegar se instalaron en un apartamento ubicado en el lado oeste de South Central, no muy lejos del lado este donde residía Raymond Washington. En fin,
El vecindario al que se mudaron parecía muy hermoso, pero la realidad es que era muy peligroso. Stanley recordó que la primera vez que salió de casa a recorrer la calle como el niño nuevo del vecindario se peleó, acto que siguió pasando una y otra vez cada que Stanley salía a la calle, así que no tuvo otra opción que aprender a defenderse. La violencia que había alrededor de él pronto se volvió normal y su actitud cambió por completo. Durante su vida a la escuela primaria se destacó como un niño inteligente, pero la calle ya estaba dentro de él. A la edad de alrededor 12 años ya Stanley fumaba e inhalaba otro tipo de drogas y sus calificaciones en la escuela secundaria ya no eran lo mismo que antes. Escapaba de clases e iba a diferentes sectores del centro de Los Ángeles para hacerse dueño de lo ajeno. Su madre intentó corregirlo dándole palizas, pero todo fue en vano. Una vez robó la cafetería de su escuela, razón por la que fue expulsado de ella y trasladado por su madre a otra, pero igual terminó expulsado de todas las escuelas a las que asistió de ahí en adelante, aunque logró graduarse. Durante su cambio constante de escuela, Stanley logró conocer a muchas personas de afuera de su vecindario, tales como pandilleros y hasta sus líderes. Así logró aprender qué pandillas controlaban cada área de Los Ángeles, muchas de las cuales le ofrecieron a Stanley unirse, ya que veían que era un joven muy rudo, pero este se negó, ya que de momento no le gustaba para nada estar relacionado con pandillas. Stanley solo se juntaba con los chicos de su vecindario, pero luego algo cambiaría su razón. Un día después de clases, uno de sus compañeros que pertenecía a una pandilla lo asaltó y le quitó el dinero que llevaba consigo. En el altercado, Stanley resultó lesionado y tuvo que ser llevado al hospital de urgencias. Una vez recuperado, se hizo más intenso su odio hacia las pandillas, así que comenzó a planear venganza. Uno de sus amigos cercanos también fue asaltado y eso hizo que Stanley se preparara para las calles. Cada vez que alguien lo molestaba, lo golpearía. De ahí en adelante no le bajó la mirada a nadie, no le importaba si perdía en una pelea, fuera quien fuera también le daría sus golpes. Así pasó hasta que empezó a ser reconocido como uno de los jóvenes más rudos del lado oeste de South Central. A la vez, su adicción por las drogas se intensificó, tanto que un día tomó una sobredosis de pastillas y tuvo que ser hospitalizado. Al salir del hospital fue arrestado por uso de drogas y enviado a un centro de detención juvenil. Estando allí encerrado, su pasatiempo fueron las pesas, así que se obsesionó y se dedicó a transformar su masa muscular para al final tener unos grandes brazos. Stanley en una entrevista contó que su meta al salir del centro de detención juvenil era formar un grupo de amigos para juntos defenderse de las pandillas cerca del vecindario que le molestaban. Y así fue. Una vez salió libre, reclutó a sus amigos del vecindario y juntos comenzaron a defenderse de los demás. Su idea no era formar una pandilla normal, como para hacerse dueño de lo ajeno y otras cosas, sino para defenderse de los pandilleros que les jodían. Incluso no tenían un nombre como pandilla y tampoco estaban interesados en incluirse a una. Stanley y su grupo llegaron a bocas de toda la ciudad y cada vez que atacaban a alguien le hacían saber quién fue. Así la pasó hasta que a través de un amigo en común conoció, como ya les había contado antes, a Raymond Washington, quien tenía un grupo casi igual al de Stanley llamado Baby Avenue Crips, pero que luego modificarían Crips por Crips y pasarían a llamarse solamente así, Crips. Raymond y Stanley entablaron una buena relación, volviéndose buenos amigos, y fue así como llegaron al acuerdo de juntar ambos bandos. Raymond le propuso a Stanley que uniera a sus tipos a los Crips para así juntar fuerzas y luchar en contra de las amenazas de pandillas vecinas. Y fue así como Raymond, quien vivía en el lado este de South Central, quedó como líder de los Eastside Crips, mientras que Stanley fue el líder de los Westside Crips, ya que vivía en el lado oeste. Esa unión condujo a que muchas personas más se incluyeran a esta pandilla, hasta que llegó a ser la más famosa de todos Los Ángeles. El color azul que los identifica proviene de un amigo cercano de Stanley, llamado Buddha, quien fue el primero en usar vestimenta de dicho color, unos levis azules, un pañuelo azul y demás prendas azules. Buddha era uno de los tipos más duros que se habían integrado a los Crips. Pero el 23 de febrero de 1973 fue asesinado a disparos. Murió utilizando prendas azules, por lo tanto los demás miembros de los Crips usaron un pañuelo azul en homenaje a él. De ahí en adelante el color azul se quedó con la pandilla. Aunque el deber de la pandilla no era hacer cosas ilícitas, solo atacar en defensa propia, las cosas se saldrían de control debido a las múltiples venganzas que tomaron sus miembros. Cada día se volvían más violentos, atrayendo así a más pandillas enemigas, y eso no era lo que Stanley y Raymond querían.
Hubo un punto en que la pobreza aumentó dentro de South Central y los miembros de la pandilla se vieron obligados a robar y a cometer múltiples delitos para así sobrevivir. Eso igual fue aumentando los miembros hasta llegar a más lugares como la ciudad de Compton. Los Crips comenzaron a hacer noticia debido a su mal comportamiento, hasta terminar siendo señalados como una banda muy peligrosa, y aunque Raymond y Stanley no querían eso, pronto terminaron siendo iguales que los demás. Ya los Crips no se defendían a golpes como cuando iniciaron, ahora usaban armas. Para 1974, Raymond fue arrestado por un robo y fue sentenciado a 5 años de prisión. Estando encerrado logró reclutar a más miembros, expandiendo hacia los Crips dentro de la cárcel. Cuando salió en libertad para 1979, las cosas en la calle se habían puesto fuera de control. Los Crips no respetaban a nadie y había perdido casi por completo el control de la pandilla. El 9 de agosto de ese mismo año 1979, Raymond se encontraba fuera de unos apartamentos en Los Ángeles cuando un auto se acercó y uno de los ocupantes le pidió que se acercara. Al llegar a la ventana fue impactado con una escopeta en el abdomen y terminó muriendo varias horas después en el hospital. Según informes de personas cercanas a Raymond, él conocía a la persona que le disparó, porque no era lo suyo acercarse a autos de un desconocido, solo lo hacía si era un amigo suyo. Por dicha razón se dice esa teoría. Hasta la fecha no se sabe quién fue el que le disparó, y así terminó Raymond, muerto con solo 25 años de edad. Por otro lado, Stanley se había metido de lleno en el mundo de las pandillas, robando y cometiendo toda clase de delitos. En el mismo año en que murió Raymond, 1979, Stanley y otros miembros de la pandilla acabaron con la vida del empleado de una tienda para robarle. 11 días después de eso llegaría hasta un motel, donde acabó con la vida de 3 personas originarias de Taiwán, los cuales eran familia y trabajaban en el lugar. Las personas no sabían pronunciar bien el inglés y dicen cercanos al crimen que esto les suplicaban a Stanley y sus hombres que no les hicieran nada, pero Stanley terminó acabándolos con una escopeta. Días después fue atrapado por la policía mientras se transportaba en un auto con otros Crips, mientras que en el baúl cargaba consigo la escopeta con la que cometió el crimen. Stanley se negó, pero sus amigos terminaron declarando toda la verdad. 2 años después, en el juicio, fue condenado por los 4 homicidios que cometió y encima fue culpado de otros robos. Fue condenado a muerte. Mientras estaba en la cárcel, Stanley envió varias apelaciones para no ser ejecutado en la prisión, pero todas eran negadas. 16 años después, estando en prisión, escribió varios libros para convencer a los niños de no involucrarse en pandillas y hasta dio clases por teléfono desde la cárcel en diferentes escuelas. Parecía que su mentalidad había cambiado. Varias celebridades y demás personas solicitaron que la pena de muerte de Stanley fuera cambiada por cadena perpetua. Su última solicitud para no ser ejecutado fue denegada en diciembre de 2005 y el 13 de este mes fue ejecutado a través de la inyección letal, muriendo así a los 51 años de edad. Tras la muerte de Raymond Washington y Stanley Tookie Williams, la pandilla de los Crips siguió aumentando en miembros y expandiéndose a varias ciudades. Cada conjunto ahora suele tener una pandilla Crip y hasta se acaban entre ellos mismos. Al día de hoy siguen aumentando hasta el punto que varios famosos pertenecen a un conjunto de esta. Y así fue como se fundaron los Crips, una de las pandillas más grandes de todo el mundo. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima.